Mm. Hola, buenas tardes. Vamos a ir empezando, aunque somos poquitos,
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo Muy estás? buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, somos muy pocos, pero vamos a hacer la tarea. Quedará grabada para que después la puedan ver el resto. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Bueno, la idea de hoy era un poco revisar el caso Dakota Office Products para que ustedes los vayan, digamos, que la charla de hoy les sirva para encararlo al caso y, bueno, se traben menos. Primero les queremos pedir perdón o disculpas que recién tengo entendido que ayer o anteayer les llegó el caso. Aparentemente había un conflicto con el sistema de pagos para poder pagar la licencia de, bueno, del royalty del caso y eso fue lo que se demoró. Creo que después de varios años que hago esta tarea acá en la Siglo, es la primera vez que pasa, así que realmente les pedimos disculpas y no es algo que nunca antes nos hubiese sucedido. Ah, habiendo dicho esto, les pregunto si lo pudieron leer, si tienen alguna duda o si directamente no han tenido tiempo de leerlo, que lo digan nomás. Sí, sí, yo lo estuve leyendo. Sí, sí. Sí, De hecho, para realizar la consigna de Esa- la 2 hay que leerlo y bueno, se trata sobre el caso, así que sí o sí había que leerlo. Perfecto. Bueno, eh, ¿qué te pareció el caso, Carla? No, la verdad que súper interesante todo el cambio que quieren realizar con respecto a los costos, con respecto de salir de lo tradicional e implementar el nuevo sistema ABC. La verdad que bueno, hay mucho material para trabajar y con respecto a los próximos trabajos que tenemos que hacer también, tenemos mucho para trabajar ahí. Bueno, perfecto. Sí, como vos bien decís, ahí hay un problema de costos en la empresa. eh, y sobre esto un poco lo que vamos a tratar de mostrar a medida que vamos haciendo el caso es cómo los números, de acuerdo a cómo los distribuyamos, van a darnos una realidad u otra. Si bien el caso es muy sencillo y una sobresimplificación de la vida real, este problema se plantea en muchas empresas actualmente. Me ha tocado dirigir algunas tesis de algunos chicos que hicieron trabajos de costos y particularmente de ABC costos en las empresas que trabajaban y era interesante ver cómo en una situación real, en una empresa concreta, se manifestaba el mismo problema que vamos a ver acá. De acuerdo a cómo asignamos el caso, algunos productos pasan de ser muy buenos a ser responsables de una pérdida importante en la empresa. Lo que creo que vale la pena que les quede claro a ustedes es entender la metodología desde lo conceptual, porque la aplicación el día de mañana, cuando ustedes la usen, va a ser muy particular a cada situación que encuentren, pero las bases van a ser la misma, que va a ser, che, si yo veo un estado de resultados, me da una información, pero si yo hablo con la gente, con el contador, si hablo con la gente de producción, con la gente de almacenamiento, quizás me estén planteando a través de comentarios situaciones donde no tienen nada que ver con lo que estamos presentando en el balance. No porque el balance sea incorrecto o esté mal hecho, sino que el balance apunta a dar información precisa y uniforme que, por ser así, no tiene la posibilidad de mostrar muchos detalles que eh, el piso de la fábrica o el galpón de almacenamientos nos muestran una realidad distinta para algunos de los productos, ¿no? Y esa es un poco la manera
de ver la herramienta de ABC costos. Sí, escuché, bueno, cuando yo arme una situación como esta, ¿de qué cosas tengo que estar atento? El caso, de nuevo, es muy simple y es una representación demasiado sencilla de la vida real, pero sí apunta como primer encuentro o primera forma de trabajar con esta herramienta de cómo debemos o qué debemos mirar. Porque los pasos van a ser los mismos. Lo hagan en una empresa real, con un estado de resultado real, o trabajemos en este caso. Bueno, vamos primero, si les parece, a leer las consignas que tiene el caso. Y acá les voy a hacer algunas aclaraciones para que ustedes puedan directamente trabajar más fácil. Si tienen abiertas la guía de trabajos de la AP3, nosotros le hemos planteado primero una modificación al caso. El caso, como viene de fábrica, digamos, tiene unos anexos que nosotros lo hemos decidido reemplazar un poco para hacerlo más interesante y también para evitar que usen respuestas que hoy están disponibles en la web. Entonces, un punto importante que tienen que seguir es que no deben utilizar la información que dice a partir de comprender la rentabilidad por cliente. Todos esos párrafos directamente los excluyen. Y los anexos que trae el caso los vamos a reemplazar por un anexo A y B que están planteados en el PDF que les enviamos. La idea es que ustedes preparen un archivo en Word con las respuestas. Vamos a valorar precisión sobre extensiones que no aportan. La idea, creemos que en una hoja se puede responder esto, más algunos anexos que pueden agregar en Excel. Bueno, nada más. La idea, de nuevo, no es que pierdan tiempo describiendo y agregando hojas que no hacen al objetivo del trabajo. Profe, Sí, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Yo acabo de adelante. entrar. Discúlpame, justo entré y decías que a partir de un lugar que no... Perdón, ¿puedes repetir lo último que dijiste? Básicamente, es a partir de un lugar no hay que tener en cuenta, creo que era comprender la rentabilidad por cliente. Sí, está sin nombre, así que no te puedo contestar Santiago es mi con nombre. Pará, Santiago. no, Bueno, tenía tapado, sí, ahí está, está tapada la cámara también, perdón. no pasa nada, pero como no decía el nombre, no sabía a qué me refería. Che, Santiago, mira, si te fijas en el caso, en la hoja 4 arranca un párrafo que dice comprender la rentabilidad por cliente. Sí. La idea es que no usen esa información. Nosotros lo hemos alterado al caso para hacerlo más interesante y para evitar que usen una respuesta ya Eso de sí la web. lo escuché. Bien. Perfecto. Entonces, ¿Y con qué se reemplaza eso? de comprender en adelante, no te hace falta leerlo. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Y después algo dijiste de los anexos. Sí, los anexos 1 y 2 que trae el caso, ustedes no lo usen, usen los anexos A y B que están creo que está en el mismo archivo que tienen ahí, Sí, sí. Sí, si donde entras a describe la la... AP. Correcto. ¿En dónde? Sí, Perdón. están en la consigna del trabajo práctico 3. En la misma bueno, consigna de la P, ahí están los cuadros. Ahora dame un segundo y yo abro lo mío. Bueno, justo cerré. Está hablando Santiago de la AP3, no de la AP2, por las dudas que... Sí, Dakota es de la P3, sí. Correcto. Ah, ¿Está anexo A y claro? anexo B, está bien, está perfecto, sí. Eso, exactamente. ¿Estamos? Bueno, Perfecto. Listo, eso se reemplaza por el 1 y 2. Listo. exactamente. Vamos a las preguntas. Que estas preguntas no las tienen que responder como punto 1, la respuesta, punto 2, la respuesta, sino que utilícenla
en el texto que ustedes armen como respuesta que le darían a la empresa si fuesen un grupo de consultores que está analizando la situación de esta empresa. ¿Sí? El primer punto es plantear un estado de resultados propio de la contabilidad financiera. Eso creo que es bastante simple. Está en las primeras unidades de la materia, cómo armar un estado de resultados. Lo más importante acá es tener las tres líneas claves de ingresos, de costos directos y de costos indirectos. Y por último, el margen bruto. El segundo punto, y sobre donde vamos a trabajar más, empezamos a hablar de contabilidad administrativa y vamos a preparar unos estados de resultados propios de esta contabilidad y vamos a abrir los ingresos de acuerdo a me parece que son 3 tipos de clientes que hemos planteado. ¿Sí? Lo importante acá es los costos indirectos los vamos a distribuir de alguna manera distinta. ¿Sí? En el primer punto los vamos a distribuir de acuerdo a la cantidad de unidades producidas. Esa es una forma arbitraria de hacerlo, pero es como lo hemos pedido para que ustedes vean el efecto que tiene utilizar la herramienta de ABC. ¿Sí? Un punto importante acá que me he salteado, pero que creo que vale la pena volver, es, les hemos pedido que calculen los puntos de equilibrio en unidades para cada uno de los productos, para cada uno de los clientes. Ahí lo que van a tener que asumir es que los costos indirectos se mantienen estables, ¿sí? Por más que disminuyamos o eliminemos 2 líneas o 2 tipos de clientes. ¿Sí? Y el siguiente punto ya es trabajar sobre ABC, ¿no? Ya antes de entrar a ABC, el kit de distribuir los costos indirectos a través de unidades vendidas tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Claramente va a ser muy fácil para ejecutarlo, pero va a haber una gran, digamos, falta de precisión, porque no todos los clientes van a ocupar el mismo tipo de recursos de la empresa. Algunos van a dar más trabajo y otros no. Y por eso es que elegimos la herramienta de ABC, para tratar de lograr un mayor nivel de precisión. ¿Sí? Para trabajar con la herramienta de ABC, existen 4 o 5 pasos que son importantes que ustedes tienen que hacer. El primero, el más básico, es identificar los costos indirectos. Todo lo que vamos a trabajar es sobre cómo los distribuimos. Para ello, los tenemos que identificar. En el caso que trabajamos, ya vienen en una tabla. Si ustedes trabajan en una empresa, deberían hacer un relevamiento y determinar cuáles son los indirectos, ¿no? Y si recuerdan, los costos indirectos eran aquellos que si bien se relacionaban con el producto que estábamos trabajando, era muy difícil lograr una vinculación específica entre la cantidad de costos que se insumen por unidad producida. Hipotéticamente, podríamos trabajar y lograr esas relaciones en la mayoría de los casos. La situación que encontramos en la vida real es que muchas veces este mayor grado de precisión no aporta mucho a las decisiones. Entonces los designamos como indirectos. Pero, digamos, para que se queden tranquilos, puede que siempre queden con esa duda de, che, ¿este es directo o es indirecto? Y la decisión de bajar el martillo o no va a ser de ustedes, o del contador, o de la persona que está involucrada en este proyecto, de decir, che, mira,
lo podríamos llevar a directo, pero para pasarlo a directo, vamos a trabajar tanto y lo que nos aporta es tan poco que no vale la pena. O sea que el día de mañana no tienen por qué sentirse mal si algún costo están en duda de en qué lado va y dónde lo terminan poniendo. Lo importante va a ser que una vez puesto en una o en la otra categoría, lo trabajen bien, nada más. El segundo paso es empezar a encontrar estas tareas sobre las cuales vamos a trabajar. En el caso es bastante fácil, hay 4 o 5 tareas que van a identificar ustedes. En la vida real, bueno, pueden ser infinitas. Y de nuevo, el criterio de ustedes va a ser lo que prime al momento de determinar dónde empieza una tarea y dónde termina, ¿no? Porque, en definitiva, un proceso de producción puede ser descrito o muy detalladamente o muy general. Ustedes terminarán trabajando con el gerente de producción, el gerente de mantenimiento, el gerente de sistemas, identificando cada una de estas tareas y dándole un principio y un fin. Si vamos al caso, y acá nos vamos, no sé si todos han tenido tiempo de leerlo, pero vamos a ir directamente a una parte donde empieza a hablar de las tareas, para que ustedes sepan más o menos dónde están y cuáles son algunas de ellas, ¿no? Si van a la hoja 2, el párrafo 4 arranca con Melissa y Tim salieron para recabar información más específica. Visitaron uno de los centros de distribución de Dakota. El director del centro, Wilbur, confirmó: lo único que hacemos es guardar las cajas, tramitar los pedidos y enviarlos a los clientes. Con la ayuda de Wilbur, Melissa y Tim identificaron 4 actividades primarias que se realizaban en el centro de distribución: gestionar la entrada y salida de cajas, el nuevo servicio de entrega sobre mesa, tramitación de pedidos y entrada de datos. Ahí ya nos está dando la información servida, diciendo, che, mira, estas, si no son todas, son casi todas, ¿no? Después, cuando trabajen con el caso, se van a dar cuenta que hay algunas que hay que volverlas a abrir o hacerlas más específicas. Y sobre estas tareas, ustedes van a tener que distribuir los costos indirectos que recién hablábamos, ¿no? Y si vamos al caso, al anexo A, ahí tenemos la lista de costos indirectos, ¿no? Costos del personal del almacén, costos del almacén excluido el personal, transporte, gastos de furgoneta, de repartos, gastos de entrada de pedido, gastos generales de venta, que suman 7.800 o 7.850.000. Bueno, estos son los costos que ustedes tienen que distribuir, ¿no? En la pregunta 1 hablaba de distribuirlos de acuerdo a la cantidad de unidades producidas, ¿no? Y entonces, quien más unidades produzca, probablemente se va a llevar una parte más grande de estos 7.850.000. Ahora no va a ser a priori, no lo vamos a poder hacer esa respuesta. Vamos a tener que trabajar sobre cada una de las actividades. Y a medida que vayamos leyendo el texto, vamos a ir tratando a cada una de estas actividades que describimos, asignarle en alguna proporción un consumo de este costo indirecto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la entrada y salida de cajas, vamos a buscar en qué parte del texto nos habla de quiénes hacen esa tarea, ¿no? Y con eso probablemente estaremos hablando de personal. Y el almacén también seguramente estará vinculado a esta tarea. Entonces, la forma práctica de encarar un proyecto de esto es comenzar con una tabla de doble entrada donde vamos a tener a mano izquierda los costos como una columna y después distintas columnas con cada una de las tareas que nosotros vamos identificando.
Y donde se cruzan las filas y las columnas, vamos a empezar a asignar porcentajes de consumo de estos gastos. De manera que todas nuestras tareas que hayamos identificado tienen que consumir el 100% de estos gastos. Si eso no está sucediendo, podemos tener dos problemas. O nos faltan tareas de identificar, o las tareas que hemos identificado le faltan asignar un consumo sobre el costo indirecto. ¿Sí? Puede que una línea de gastos sea distribuida o sea absorbida por más de una tarea. Eso puede pasar, no es un problema. Y el último punto que sigue es buscar la relación que haya entre cada una de las tareas y alguna unidad de algo, que pueden ser cajas producidas, entregas realizadas, pedidos cargados. Esos van a ser nuestros disparadores de actividades. Cada caja que compro me va a generar un gasto o un consumo de mis costos indirectos. Y por último, volvemos a armar el estado de resultado abierto por cada uno de nuestros clientes, donde vamos asignando a cada línea de costo indirecto lo que va consumiendo de acuerdo a la realidad de cada cliente. Va a haber clientes que nos van a hacer más pedidos en línea, otros que van a hacer pocos pedidos, pero con muchas unidades, que van a ser más caros de cargar. Va a haber algunos clientes que se los tenemos que entregar en nuestras camionetas propias. Entonces, de acuerdo a esa combinación, nosotros lo que estamos tratando de ver una foto mucho más fidedigna de qué recursos consume cada cliente de nuestra organización. Que de acuerdo a cómo consuma, nos va a determinar quién es más rentable y quién no. Y no va a estar únicamente relacionado a la cantidad de unidades consumidas. Ese es el objetivo final del trabajo. No sé si tienen alguna duda o algún punto que quieren que veamos en particular. ¿Está todo claro? Yo No, no sé si está igual claro, hay que. pero... Habla, Diego, perdón. No, no, decía que por ahí hay, creo que la parte más compleja del trabajo tal vez sea buscar el, el- lo que pondere, digamos, la distribución de costos. Como decíamos, si lo vamos a hacer por cajas, por producto vendido, por líneas, por transporte, o sea, por movimiento, eso creo que va a determinar un poco cómo distribuimos los costos. Digamos, estimo que cada uno lo analizará desde un punto de vista distinto y puede que obviamente consigamos datos diferentes, todo quien distribuya el costo según una unidad, porque eso hace un poco más la complejidad. Yo igual, el caso lo estuve leyendo, lo vi, si bien la mayoría de la era teórico, la parte más práctica la estoy viendo ahora, digamos, la estoy tratando de entender ahora. Así que bueno, eso es un poco lo que... Primero no entendía muy bien el concepto básico que tenía la empresa. Creo que el concepto de la AP2 era una empresa que veía la rentabilidad global. Creo que era así, que decía estamos mal rentablemente a nivel global. A nivel número no era rentable. Fue cuando veían, estimaba que habían dos clientes potenciales en el cual aparentemente entendía que por una cuestión de distribución de costos estábamos matando a una de las unidades, o básicamente si una unidad de negocio estaba soportando el costo de la otra, entonces por ende, digamos, en el global van mal, pero tal vez distribuyendo el costo estamos viendo que una puede ser rentable y la otra no. Creo que a eso apuntaba, o sea, estoy tratando de ver si estaba bien mi interpretación del caso. Y ahora, bueno, con esto de la práctica, de ver cómo distribuir el costo, creo que por lo menos lo que estoy tratando de entender es que tal vez depende qué unidad usamos para distribuir el costo, vamos a llegar a ver realmente si hay una rentabilidad en alguna de las líneas. Está perfecto lo que decís, Diego.
Sí te hago una aclaración que acá no hay una cuestión de criterios, que un grupo lo haga de una manera y otro grupo lo haga de otra. En teoría, si hiciésemos el ejercicio todos bien, deberíamos llegar a la misma conclusión. Eh, en el texto está la información para que no se preste a esa duda. Vas a encontrar cómo cada tarea se vincula a uno o a otro. Algunas tareas estarán atadas a cantidad de cajas producidas o ingresadas al sistema. Otras tareas estarán vinculadas a cantidad de pedidos realizados. Bien. Pero todos deberían resolver el caso de la misma manera y llegar al mismo resultado. Y es más, me recordás un punto que no les he mencionado, es que el margen bruto global de la empresa en el estado de resultado financiero, en el estado de resultado por contabilidad administrativa, usando ABC o usando la cantidad de unidades vendidas como unidad de distribución de los costos indirectos, en esos tres tipos de estado de resultado, la línea de margen bruto global debería ser la misma. Si no te está dando igual en los tres, algo mal has hecho. Chicas, ya llevo las bandejas de cartón para las pizzas y les cuento que Si, repito lo último, si estas tres formas de realizar el estado de resultado no coinciden entre sí, un error tenés y lo tenés que encontrar. Donde sí no van a coincidir, y está bien que no coincidan, es en los dos estados de resultados de contabilidad administrativa, uno dividiendo por cantidad de unidades producidas y el otro usando ABC, sí puede sucederte que las unidades, que los tipos de cliente, de una manera uno te dé rentable y del otro sistema el mismo te pase a ser que estás vendiéndole a pérdida, por ejemplo. No sé si eso ayudó, Diego, o confundió. Sí, en la parte creo que decías que el margen bruto global de la empresa debería dar lo mismo en las tres. Esas tres, ¿qué son esas tres cosas? Ahí me perdí un poco. Bien, las tres son el estado de resultados propio de la contabilidad financiera, ese es uno. Ah, El estado de resultados propio de la contabilidad administrativa, utilizando como método de distribución de los costos indirectos la cantidad de unidades vendidas, ese es el segundo. ujú. Y el tercero sería el estado de resultados propio de la contabilidad administrativa, utilizando el sistema ABC costos para distribuir los costos indirectos. Ah, bien, bien, bien. A fin de cuentas, vas a tener que haber armado, para resolver el caso, estos tres estados de resultados. Perfecto, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, yo pensaba, discúlpame Bartolomé, Sí, que si en los tres casos nos tiene que dar igual como vos dices, quiere decir que si en un caso un cliente nos da positivo o nos da con más ganancia, eso va a ser en detrimento de otro de los clientes para que el margen bruto nos dé el mismo, digamos. O sea, lo que vamos a ver es la diferencia en la composición, que es lo que nos va a permitir tomar otro tipo de decisiones. ¿Estoy en lo exactamente. cierto? Ese es el objetivo del trabajo. Perfecto. Llegar al final y poder decir, che, ¿cómo puede ser que este cliente de una manera me parece un buen cliente y de la otra manera me parece que estamos cometiendo un error, que estoy perdiendo plata con este cliente? Eh, Bien. eh, para poder explicarlo, vamos a usar todo esto en una simplificación muy grande de la realidad, que es este caso, pero el objetivo final es abrir los ojos y decir, che, en la vida real esto sucede y mucho. Que terminamos muchas veces tomando decisiones en base a información que no es del todo precisa y, y claramente me está llevando a tomar decisiones que económicamente no son buenas. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno.
La idea es, digamos, que en esto, y ahí vuelvo a lo tuyo, Diego, donde se puede usar el criterio o no, es en la vida real, ustedes van a tener que usar el criterio para determinar qué costo es directo y qué costo indirecto. Va a haber tipo de costos que claramente son directos y algunos que no, y que pueden cambiar de una empresa a otra, pueden cambiar dentro de distintos departamentos de la misma empresa, y ahí sí ustedes van a tener que usar el criterio. Che, ¿cómo lo voy a modelar? ¿Lo voy a modelar de una manera o la otra? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de lo que yo quiero lograr, dependiendo del tiempo que tengo para hacer este trabajo, dependiendo de la cantidad de información que el sistema contable me brinda. Siempre apuntando a decir, che, estoy gastando más en hacer la cuenta en realidad usar esta información para transformar y mejorar mi empresa. Eso es, digamos, ahí es donde va el criterio de ustedes. Otro lugar donde va a ir el criterio es definir el alcance de las tareas. Podrías hacer un inventario tremendo con cientos y miles de tareas. Sí, en la vida real lo podrías hacer, pero de nuevo, ¿vale la pena? O quizás conviene hacer menos, con menos no digo 4 como este caso, pero no sé, 15, 20 dentro de un departamento, pero cronometrarlas mejor, inventariarlas mejor, buscarles los costos que realmente se vinculan con ellas. Ahí es donde va a ir el criterio de ustedes. ¿Alguna otra duda? Te vamos a poder molestar, ¿no? Cuando avancemos. No hay problema. No molestan. Es un No, gusto. bueno, molestar en un buen sentido, digo. Por supuesto, no, por supuesto. Bueno, la idea de la charla de hoy era esto, era poder darles el empujón para que arranquen el caso sabiendo qué es lo que tienen que hacer. De nuevo, toda la información está en el caso, está ahí. Lo que ustedes tienen que ver es cómo esto lo armo en una planilla de Excel que me permita dividir los costos en estas 4 o 5 tareas que ustedes van a encontrar y cómo las vinculo. Nada más. Perfecto, Bartolomé. Muchísimas Bueno, gracias y cualquier cosa te estamos molestando, como a su dice disposición. Santiago. Sí. Recio. Bueno, Gracias. gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias.